Bueno, pues ya estamos a punto de embarcar. ¿Vamos a la terraza? Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues hoy empiezo el día con un desayuno un poquito más completo, porque tengo por delante una mañana de esas de ir tachando cosas de la lista. Así que, bueno, pues hoy voy a dejar la casa recogida porque nos vamos de viaje y no cualquier viaje. Como ya sabéis, pues me gusta aprovechar estos ratitos de calma antes de que empiece el ajetreo. Hoy pues he salido a desayunar al patio como tantas otras veces desde que lo preparamos. La verdad es que cuesta creer todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo, este rinconcito que montamos con ilusión, con esfuerzo y que ahora se ha convertido en parte de nuestra rutina. La verdad es que hoy lo observo con otros ojos, porque la verdad es que toca recoger, guardar, cerrar etapas. No es un adiós, por supuesto que no, es un hasta luego, pero siempre hay una parte de mí que se resiste a despedirse de lo que hemos cuidado, pues eso, con tanto mimo. También me voy a quedar aquí un ratito más tomando el solecito, ya que está el día fantástico, dejando pues que esta calma me recargue. Porque sé todo lo que tengo hoy por delante, maletas que llenar, cosas que dejar en su sitio, rincones que despedir por un tiempo, en fin, ya sabéis lo que supone pues cerrar una casa y aunque parezca poco, pues para unos minutos también, pues eso, esto es parte del viaje. Es como decirle al cuerpo, tranquila que todo llega y todo se puede hacer. Así que nada, me voy a relajar un rato que tengo un día muy ajetreado.
Una de las cosas que siempre hago antes de irnos, me gusta dejar las sábanas limpias. Es uno de esos pequeños gestos que parecen sin importancia, pero que os diré que marcan la diferencia. Volver a casa y meterse en una cama limpia es como un abrazo. La verdad es que después del cansancio del viaje, del cambio de rutina, del ajetreo, encontrarte con este mimo pues que dejaste preparado para ti misma, pues es súper, súper reconfortante. A veces pensamos que cuidar el hogar es solo limpiar o recoger, pero también es anticiparse al regreso, es cuidar del después. Y no es perfeccionismo, es cariño, porque el descanso también se prepara y el hogar también se espera. Y bueno, pues ahora lo que toca es, pues eso, a lavar. Me gusta dejarlas lavadas y secas antes de irnos, porque así, pues al volver ya está todo listo y no tengo que poner ninguna lavadora. Así que, bueno, pues eso, ya solamente queda, pues esto, lavarlas, secarlas y listo. Esos pequeños pasos que parecen una rutina, pues en realidad son una forma de cuidarnos también en el futuro, como dejar pues eso, un mensaje para nosotros mismos: todo va a estar bien cuando regresemos.
Y aquí os muestro un poco cómo estaba el patio, porque el día de antes había habido, pues eso, tuvimos un tornado pequeñito, pero lo tuvimos y bueno, pues cayeron un montón de hojas, así que nada, lo que voy a hacer hoy ya es recogerlo todo y bueno, pues dejarlo más o menos limpio. Así que seguidamente lo que voy a hacer es, pues eso, despedirme del patio, de este maravilloso patio. Pero primero, pues como os he dicho antes, el día de antes tuvimos un pequeño tornado y cayeron muchas ramas y muchas hojas y me gusta quitarlo, sobre todo en esta zona, porque ya sabéis que hemos vuelto a poner semilla para el césped y mirad qué maravilla de césped está saliendo. Entonces voy a quitar todas estas hojas porque pues eso, si las dejas cuando se secan, eso va a dificultar que lo que esté tapando pues no crezca. Así que nada, me voy a dar una vuelta por todo y voy a empezar a recoger. Aquí lo que os muestro es, pues eso, unas cacas de ciervos que han estado porque tenemos árboles de moras y aquí pues lo que hay es un mapache muerto que seguramente pues algún coche le ha dado un golpe, lo ha despedido hacia nuestra propiedad y ahí está, así que no sabemos qué hacer con esto. Pero yo, como no sé, voy a preguntar primero y voy a seguir recogiendo todas las ramas que por el temporal se cayeron. Y bueno, pues como veis tengo una ayudanta fenomenal, así que nada, ahora toca despedirnos del patio, vamos a recoger todo, ya he recogido antes el toldo que puse encima de la mesa de comer, vamos a recoger los cojines y poco a poco pues ir guardando cada cosa en su sitio. La verdad es que bueno, pues como el garaje es amplio, todo cabe sin problema y lo vamos a dejar todo ahí dentro. Este sillón grande, la verdad es que por la puerta no cupo y le tuvimos que dar la vuelta y meterlo por la entrada principal del garaje por donde entran los coches. Y nada, pues ya sabéis que a mí me gusta dejarlo todo protegido, en orden, es como darle una pausa a los muebles. Yo estos muebles los tengo cerca de 4 años y mirad, están en perfecto estado. Y el secreto pues es, pues eso, no es más que otro que el cuidado que se les da. Así que nada, nos vamos a poner a recoger todo y a meterlo en el garaje para que, pues eso, para cuando volvamos, pues poder disfrutarlo de nuevo. Y en el proceso de recogerlo todo, pues eso, también pienso los momentos bonitos que nos han dado, pues eso, este patio, los muebles, todo. Y también muchísima gratitud, por supuesto, porque todo lo que se cuida, pues se conserva. Y este patio, ya sabéis que nos ha dado tanto en poco tiempo, que merece ser guardado con cariño. Y bueno, pues volveremos a disfrutarlo. Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional. Y bueno, pues como veis, las tumbonas y las sombrillas pues también las vamos a guardar, pero esto lo vamos a poner en el shed, donde pues eso, van a estar ahí protegidas del polvo, de la lluvia y del paso del tiempo. La alfombra también la voy a guardar, ahora le estoy pasando con la sopladora para quitarle pues eso, todo lo que cae de los árboles y enrollarla limpia. La verdad es que estos pequeños rincones de almacenaje que a veces parecen tan simples son una bendición cuando llega el momento de recoger y todo entra, como si supiera que es, pues eso, su lugar.
también deciros que guardar no es solo quitar de en medio, es cuidar lo que tenemos, alargar su vida y darnos la tranquilidad de saber que cuando volvamos a necesitarlo, pues estará ahí como nuevo. Y mirad la cantidad de ramas de hojas secas que arrastró el día de antes. Bueno, pues que se ha puesto todo perdido. Pero bueno, voy a soplarlo todo, a recoger toda esta basurilla. La alfombra está otra vez para limpiar, así que cuando volvamos de las vacaciones pues habrá que limpiarla. Pero bueno, de momento pues nada, pasarle la blowing y enrollarla y guardarla. Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when it's taking over? Why do I feel this much right now? Y bueno, pues como veis con la otra alfombra, pues lo mismo. Lo que veis en el suelo que está así más oscuro es porque, bueno, pues como el día de antes había llovido, pues estaba el suelo todavía húmedo. Así que nada, pues lo mismo. Le doy con la sopladora, la enrollo y ya lo pongo todo en el garaje. Las macetas que tengo, pues las voy a dejar en sitios estratégicos donde les da el riego, porque tenemos por toda la propiedad aspersores. Entonces pues no va a haber ningún problema de que les falte agua a las plantas. Y aquí os quiero enseñar una cosa muy muy curiosa de aquí de Estados Unidos. Y es que cuando vas a estar fuera de casa durante un tiempo determinado, pues puedes poner tu correo en pausa. Y la verdad es que me parece, pues eso, una cosa maravillosa, porque es tan fácil como el cartero te da unos papeles que tienen para rellenar, y nada, es tan fácil como ponerle la fecha en la que te vas y la fecha en la que vuelves, y durante ese tiempo el cartero guarda todo tu correo, luego claro, en la oficina de correos y luego cuando regresas pues te lo traen todo a casa. La verdad es que, bueno, pues me parece fantástico, sobre todo si vas a estar fuera varias semanas, como es nuestro caso. Así evitas que se acumule y eso te da también mucha tranquilidad. Así que nada, voy a ponerlo todo en el buzón, subo la banderita para que el cartero sepa que tiene que recogerlo y listo. Y así es como ha quedado ya el patio vacío. Y mirad, fue terminar de recoger y empezó otra vez la tormenta, de repente. O sea, pensé, menos mal que ya lo hemos guardado todo. Es como si el cielo nos hubiera esperado justo el tiempo necesario.
La verdad es que muchas veces el día se organiza solo y cuando te adelantas a lo que viene todo fluye con más calma. Y hoy fue uno de esos días en los que, pues eso, sientes que has hecho lo justo en el momento justo. Y bueno, pues ya que fuera no puedo hacer nada más, pues y aprovechando en que nos vamos, pues voy a limpiar y vaciar la nevera. Así que, pues eso, a la vuelta evitamos sorpresas y bueno, pues ya está todo listo para empezar de nuevo. Y lo primero que hago es pues sacarlo todo, revisar lo que se puede aprovechar antes de irnos, lo que se puede congelar y todo eso pues lo dejo todo bien tapado y etiquetado. Y nada, y todos los contenedores que tengo dentro pues ya ponerme a lavarlos. También pues reviso lo que a lo mejor vaya a caducar, porque para qué lo voy a dejar ahí. Y nada, yo la nevera, ya sabéis, la limpio siempre con lo mismo. Agua templadita, bicarbonato, un poquito de vinagre y unas gotitas de lavavajillas y se queda estupendo. A mí, sinceramente, me gusta esa sensación de cerrar ciclo, incluso en la cocina. Dejar la nevera limpia, vacía, con olor a fresco. Suelo dejar un vasito con vinagre y bueno, pues es como dejarle también un pequeño descanso a la nevera hasta que volvamos. Shiny stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. Go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred, all we had was time. Y bueno, pues como os decía antes, aprovecho para lavar todos los organizadores. Me gusta hacerlo de vez en cuando, pero sobre todo, pues eso, ahora que como vamos a estar fuera, pues eso, los lavo, se secan bien y queda todo listo para usar a la vuelta. Y también quería comentaros que aunque esta vez yo no lo voy a hacer, pues os dejo la idea porque quizá a alguien le sirva. Podéis dejar una pequeña compra programada para cuando regreséis, como pan, leche, huevos, lo justo para no tener que salir corriendo al supermercado el primer día, porque la verdad es que, pues eso, este pequeño truquito hacen que la vuelta sea un poquito más suave y el regreso a casa pues sea un poquito más acogedor. O quizá podéis cocinar algo y dejarlo congelado y simplemente el día que lleguéis a casa pues ya tenéis algo preparado. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, pues cuando volvamos todavía será mediodía y entonces me dará tiempo a ir al supermercado a comprar 4 cosas. Pero bueno, es un truquito que a lo mejor a más de uno de vosotros os puede venir fenomenal. Y como no, por supuesto, pues también dejo el cubo de la basura limpio. No hay nada peor que volver de un viaje y encontrarte con olores. Así que lo vacío bien, lo lavo y lo dejo seco. Este cubito lo tengo en la misma puerta de abajo del fregadero. Es un cubito pequeño y luego en el garaje tengo el cubo grande donde ya lo voy vaciando todo. La verdad es que estos gestos son, pues eso, que casi nadie los ve, pero que tú sí que agradeces cuando vuelves a casa con las maletas y lo único que quieres es descansar. Y ahora pues voy a dejar todas mis plantitas juntas aquí en la cocina. Así cuando venga mi amiga Ángela a regarlas, pues las tiene todas súper localizadas.
La verdad es que, bueno, pues esto es un truquito muy útil. Cuando agrupas las plantas se crea como un microclima más húmedo entre ellas y eso las ayuda a conservar mejor la hidratación. Sobre todo, pues como es mi caso, que voy a estar fuera pues bastante tiempo. Y bueno, pues la verdad es que así me voy como más tranquila, sabiendo que Ángela las cuidará con cariño y que ellas estarán bien esperándome a la vuelta. Y ahora sí, pues llega el turno de hacer las maletas. He tenido que comprar organizadores nuevos porque con la mudanza los anteriores no los encuentro por ningún lado. Así que nada, estos organizadores los he comprado en Home Goods, pero los podéis encontrar en cualquier sitio, sobre todo en Amazon. Y nada, la verdad es que estos organizadores son una maravilla, te permiten separar la ropa por tipo, a mí me gusta ponerlo así, también por persona o incluso por días si quieres llevarlo pues todo mucho más controlado. Yo en mi caso pues he puesto en unos los vestidos, en otro pantalones, tops, en fin, he puesto varios, siempre digo que no me voy a llevar nada, pero al final acabo llevándome un montón de ropa. Y nada, deciros que además de ahorrar espacio, pues estos organizadores ayudan muchísimo a llegar a, pues eso, al destino, que solo sacas los cubos y lo tienes todo ya ordenado. Cuando llego al apartamento, pues simplemente es sacarlo y sin revolver la maleta ni nada. Y sinceramente, pues así da gusto viajar con las cosas claras, ordenadas y también sin estrés. Have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. To never be less. Now years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. Y nada, pues como veis, una buena preparación es el primer paso para disfrutar del viaje. Y yo, con cada cosa que dejo lista, me siento un poquito más cerca de casa, en fin, de mi otra casa. Ya sabéis también que yo tengo una lista de viaje. La tenéis en la cajita de descripción, la podéis descargar totalmente gratis y para mí es súper útil porque ahí, bueno, pues siempre tengo lo mismo. De todo lo que necesito para viajar y voy tachando. Entonces, bueno, pues si os interesa podéis ir a la cajita de descripción y descargárosla.
ya por último, pues solo queda cerrar la maleta y eso sí, pesarla, porque solamente te permiten, pues eso, 23 kilos y no te puedes pasar ni 1 gramo, porque están súper estrictos. Y bueno, pues también me gusta bajar las persianas que tenemos, me gusta dejar la casa protegida del sol y del calor, pero no completamente cerrada. Algunas, pues en algunos sitios como en la cocina o por ejemplo en el comedor solamente una, las dejo a medias. Así no da esa sensación de casa vacía durante tantos días. Y otra cosa que también nos ayuda muchísimo son los enchufes inteligentes. Tenemos programados algunas luces para que se enciendan por la noche a ciertas horas y así pues da tranquilidad. Y la casa pues eso, pues tiene un poquito de vida aunque no estemos. Y ya esto es al día siguiente y de buena mañana pues toca ducha y arreglarse. Y así que os quiero presentar este nuevo producto de Yepoda. Ya sabéis que yo soy embajadora de Yepoda por mucho tiempo y son unos discos, bueno, este producto se llama The Perfect Pad. Son unos discos con tónico exfoliante impregnado en agua de rosas, diseñado para incluirla en tu rutina coreana. Se aplica en el paso número 3 y combina 3 tipos de ácidos: el glicólico, el salicílico y el gluconolactona, que es lo que hace. El glicólico ilumina la piel, el salicílico limpia los poros en profundidad, gluconolactona pues te hace una exfoliación suave incluso para pieles sensibles. Esta triple acción lo hace súper efectivo y respetuoso, reduciendo poros y granitos, mejorando la textura e iluminando el tono. Y la verdad es que, bueno, pues eso, tiene forma de corazón, es una buena ergonomía para contornos difíciles y uso preciso, y es muy fácil de usar porque viene, pues eso, con la dosis correcta, sin necesidad de algodón, y se extrae pues con unas pinzas que vienen también, ya lo habéis visto, para una higiene total. El uso recomendado, pues tras la doble limpieza, pues coger con la pincita un pad y nada, pasar el lado texturizado suave por el rostro y el cuello, dejadlo absorber y aplicarlo después, pues eso, el serum y la crema, y usarlo 1 o 2 veces al día. Ya sabéis que bueno, que os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción y también un código de descuento. Con esto vais a tener una piel más luminosa y con una textura refinada, poros más cerrados y un glow súper saludable. Y nada, pues como veis, ya terminando la rutina, me he planchado el pelo, me he puesto mi outfit para viajar súper cómodo y ya estaríamos pues listos para viajar. This is what it means to fall in love. I like it. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now, yeah. Baby, you can turn the rain into gold.
bueno, pues así es como me voy al aeropuerto, con este outfit de viaje, cómodo, práctico, pero con ese toque que me hace sentir bien, porque yo pienso que no hay que renunciar al estilo, ni siquiera cuando toca volar. Así que nada, pues ya cerramos la casita, el Uber nos está esperando. La casa se queda en silencio, pero en paz, todo limpio, ordenado, como si nos esperara tranquila a que volvamos. Y ya pues nos despedimos y ponemos rumbo al aeropuerto. Y bueno, como veis, por supuesto, Dinky, que también viaja con nosotros. Deciros que el papeleo de Dinky todos los años es lo mismo, no es nada complicado. Si tenéis mascotas y queréis viajar con ellos, vuestro veterinario os lo arregla todo. Y la verdad es que, pues eso, él también disfruta muchísimo de la terreta. También quería enseñaros los baños del aeropuerto, que mirad, tienen pues bueno, este sistema que se cambia para Dinky, mira Dinky. Mira qué cola. Mira qué cola, no se espera. Y bueno, pues como a nosotros nos gusta llegar con tiempo, pues hemos entrado al lounge para estar ahí hasta que sea la hora de coger el vuelo. Yo me voy a tomar un cafetito. Y bueno, pues eso, pensar en todo lo que se nos viene encima, porque viajar a tu país de origen no es solo moverte de lugar, es volver a ti, volver a abrazos, sabores, acentos y recuerdos. Así que nos vamos por un tiempo, pero como siempre, volveremos. Bueno, pues ya estamos a punto de embarcar. Así que... y con Dinky. Uf, qué calor. Pero bueno, con emoción. Vamos a la terraza. Volver a casa, no importa cuántas veces lo hagas, siempre emociona, siempre remueve algo dentro. Así que nada, ya estamos en el avión rumbo a mi querida Valencia, a la terreta. Me emociono muchísimo, muchísimo todos los años. Y nada, deciros, corazones, que gracias por estar ahí, que hasta aquí el vídeo de hoy, que muchas gracias por acompañarme en este viaje, que nos vemos muy pronto, esta vez desde el otro lado del océano. Así que un beso enorme. Ya sabéis que, como siempre os digo, que os quiero un montón, que gracias por estar ahí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya entretenido, os haya dado ideas si tenéis que viajar. Y nada, corazones, que eso, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, chicos, estamos ya en la terreta. Vamos a coger. Aquí va Frida con Dinky y vamos a coger las maletas. Mirad qué careto. Pero bueno, después de un día por el mundo, pues nada. Así que vamos a ver.